Aspectos importantes del SEO. Hola de nuevo, espero que te encuentres muy bien. Iniciamos con nuestra tercera lección para nuestro curso de Introducción al SEO, Posicionamiento en Buscadores. Recuerda que en la descripción encontrarás los documentos y materiales que comentamos durante el video. En la sesión anterior vimos el significado de lo que es el SEO y cómo tenemos que conceptualizarlo para entenderlo mejor. Antes de iniciar este video quiero hacer una precisión, y es que, a pesar de que la lección se llama Aspectos importantes del SEO, y aunque vamos a conocer algunos de ellos para tener en cuenta en la optimización de nuestros contenidos, no existe como tal una lista que nos garantice el posicionamiento de nuestros contenidos, ya que influyen muchos factores para que esto suceda. Sin embargo, esta lista es útil para conocer de forma general aspectos relevantes para la optimización de contenidos. Además, será de utilidad para mejorar nuestras estrategias de comunicación digital. En primer lugar, tenemos la autoridad de dominio y autoridad de página, es decir, la autoridad que tiene nuestro sitio web, y esto tiene que ver con el algoritmo de los buscadores. En específico aplica a Google, ya que resulta que Google puntúa cada página en función de una escala. En esta tienen una gran influencia los enlaces que apuntan a ella como referencia de contenidos. Aquí es importante destacar que no todos los enlaces valen igual, ya que para realizar sus evaluaciones, el algoritmo de Google considera tres características. La primera es la cantidad de los enlaces que apuntan al sitio. La segunda es la calidad de estos enlaces. Y la tercera es el contexto en el que tienen lugar los clics que recibe la página. En la práctica, esto significa que, si alguna de nuestras páginas web recibe enlaces provenientes de páginas con un buen PageRank, nuestro PageRank también subirá. Sin embargo, también hay que considerar que los enlaces que vengan de páginas poco valoradas por Google también tendrán poco valor para nuestro sitio web. La valoración obtenida en el PageRank no es inamovible, ya que Google la va actualizando periódicamente. Para mejorar esta valoración, la estrategia por excelencia que podemos utilizar y así mejorar los enlaces entrantes es implementar una estrategia de link building. El segundo factor por considerar es la relevancia, y se refiere a la correspondencia existente entre las palabras clave de las búsquedas y el contenido de la página web a la que se accede mediante los resultados de búsqueda. Aquí también se considera el código de la página destino, es decir, entre más exactos seamos para entregar a nuestros usuarios los contenidos que están buscando, mejor será nuestra relevancia. Aquí influye otro factor denominado rebote. Este se refiere a el tiempo que los usuarios permanecen en el sitio. De igual manera influye el porcentaje de usuarios que entran a una web buscando una información y que al no encontrarla abandonan el sitio, por lo que entre menor sea la tasa de rebote, mayor relevancia tendremos. Para mejorar la relevancia de nuestro sitio web es necesario tenerlo optimizado y previo a publicar un contenido hacer un keyword research, con la finalidad de garantizar que los contenidos que estamos compartiendo son lo que el usuario está buscando y que se siente cómodo consumiendo dicho contenido desde nuestro sitio web. El siguiente aspecto por considerar para un buen posicionamiento web es la originalidad y calidad del contenido. En este sentido es importante entender que los buscadores no quieren presentar a los usuarios contenidos repetidos, tampoco contenidos de baja calidad. Es por ese motivo que los contenidos propios, robustos y bien redactados son ideales para ganar posicionamiento en buscadores. Presentar contenido copiado y pegado de otros sitios web puede ser sumamente perjudicial para nuestro posicionamiento, sobre todo si no lo hacemos con una estrategia muy puntual. Como paréntesis, para generar contenidos propios y ganar puntos en originalidad y calidad podemos hacer tres cosas. La primera es generar contenidos 100% originales, la segunda es hacer investigaciones referenciadas, y la tercera es hacer curación de contenidos. Siguiendo con los aspectos por considerar para un buen SEO debemos mencionar la frecuencia, y se refiere al número de veces que publicamos en un periodo de tiempo determinado. Aquí es importante mencionar que no es necesario publicar 2 o 3 veces al día. Lo importante es hacerlo de forma correcta, con un buen contenido y de forma disciplinada. Podemos hacerlo 1 o 2 veces a la semana e incluso una vez cada 15 o 20 días. Lo importante es hacerlo de forma periódica, para que los buscadores, y en especial Google, nos tomen en cuenta como una fuente de información seria. Este aspecto es de suma importancia y posiblemente debería ser el primero en nombrarse, ya que si no hacemos publicaciones de forma periódica, y hacemos todos los demás esfuerzos de forma desordenada, esporádica y con pocos contenidos, los esfuerzos no serán fructíferos.
Lo ideal para ganar en este aspecto es definir periodos que se adapten a nuestra capacidad de producir contenidos. Y debes saber que no existe una regla para esto, por lo que cada sitio web tendrá distintas estrategias. Por ejemplo, no es lo mismo un sitio de noticias, donde todos los días se emiten contenidos que dejan de ser relevantes rápidamente, a una enciclopedia que genera contenido que no será modificado tan rápidamente y seguirá vigente durante meses e incluso años. Como tip, este tipo de contenidos son los que Google ama posicionar cuando no hay una búsqueda transaccional, es decir, cuando el usuario no está buscando algún producto o servicio para adquirirlo, sino que está en la fase de investigación. Este tipo de contenidos atemporales se les conoce como contenido evergreen. El contenido evergreen es un tipo de contenido que siempre es relevante para los lectores. Debido a su tema temporal y su atractivo para una audiencia grande y recurrente, el contenido evergreen no tiene una fecha de vencimiento real y conserva su valor a largo plazo. En pocas palabras, es contenido que no pasa de moda. Gira en torno a un tema que siempre es relevante y que no depende de tendencias o temas actuales. Tiene como objetivo cubrir temas de larga vigencia, es decir, que siempre serán interesantes, relevantes y útiles. Quizás sea posible que el contenido evergreen deba actualizarse ocasionalmente, sobre todo a medida que se desarrollan nuevas tecnologías o conocimientos, pero en sí, el tema seguirá siendo el mismo. Pasando al siguiente aspecto que debemos de considerar, nombraremos el tamaño del contenido. En este sentido, Google o los buscadores en general quieren entregar suficiente información a sus usuarios, por lo que contenidos más ricos son mejores. Sin embargo, aquí hay una pequeña trampa, ya que existen estadísticas que identifican como mejor posicionados los artículos de alrededor de 2.450 palabras, por lo que tener artículos muy extensos tampoco es una apuesta ganadora. Pero recuerda, esto no es una regla absoluta, ya que existen artículos pequeños que logran un buen posicionamiento, así como artículos muy extensos, como investigaciones, que también lo hacen, por lo que lo ideal es siempre hacer pruebas de lo que nos funciona y lo que no, para así refinar nuestros contenidos y hacerlos lo más atractivos posibles, tanto para usuarios como para los buscadores. El siguiente aspecto que debemos considerar en materia de posicionamiento en buscadores es la estructura, y se refiere a la forma en la que están maquetados nuestros contenidos, desde la arquitectura del sitio web, como la propia estructura del artículo o contenido. Anteriormente vimos que la experiencia de usuario es muy importante, y ese es el motivo por el cual la estructura también lo es. Esto se debe a que una buena estructura en general facilita la navegación a los usuarios, tanto en el sitio web como en sus contenidos, y de igual manera los ayuda a encontrar de forma más ágil lo que están buscando. Además, con una estructura semántica apropiada, los buscadores identifican y rastrean de forma más clara el contexto, intención e información de nuestros contenidos. Para entender esto en un contexto fuera de Internet, imaginen que el buscador es un bibliotecario que necesita encontrar información que tenemos almacenada en un libro, pero este libro tiene una muy mala estructura. Por ejemplo, no tiene un título en portada, no cuenta con un índice, además no tiene secciones tituladas. Puede tener la mejor y la más valiosa información o lo que el bibliotecario está buscando, pero dado que no es posible siquiera clasificar el libro, el bibliotecario no lo encontrará. Algo similar pasa en Internet con los sitios web, cuando la web y en sí el artículo no informan al buscador de la temática del sitio o artículo, y al ser evaluado, no aporta respuestas de valor, por lo que el buscador no lo podrá ingresar a los índices, o lo ingresará restándole el valor que merece. Es por ese motivo que es importante tener una buena estructura en nuestras publicaciones y sitio web. El siguiente aspecto que quiero tocar es en sí la experiencia de usuario, y aquí influyen varios factores que debemos considerar, pero antes vamos a ver de forma muy general a qué se refiere la experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario, nos referimos al conjunto de factores y elementos que influyen en el proceso de interacción del usuario en un producto o servicio para que sea percibido de forma positiva o negativa. En nuestro caso se aplica a un sitio web y contenidos. Entonces, retomando el tema del posicionamiento web, podemos decir que cuando los usuarios tienen una buena experiencia navegando y consumiendo contenidos dentro de nuestro sitio web, será beneficioso para nuestro posicionamiento, y esto se debe a que tendrán menor tasa de rebote, y por lo tanto mayor permanencia dentro del sitio, además de que nos proporcionarán más clics, e incluso estarán más dispuestos a compartir nuestro contenido, y con esto mejorando el tráfico a nuestro sitio. Para lograr una buena experiencia de usuario debemos pensar en 3 factores más,
como la usabilidad, el diseño y la accesibilidad. La usabilidad, como su propio nombre indica, es la facilidad con la que una persona interactúa con un producto, servicio o contenido digital. En este sentido, menos es más, y se debe buscar que el uso de nuestro sitio o contenido sea natural e intuitivo, además, que no generen confusión. Dentro de la usabilidad caben aspectos objetivos, como la eficiencia o la eficacia, pero también una dimensión subjetiva, relacionada con la percepción individual. Por otro lado, el diseño no solo se refiere al aspecto visual de una página o contenido. También entrarían aquí otros aspectos, como la arquitectura de la información o la adaptación a dispositivos móviles, todo ello con el objetivo de facilitar una navegación fluida y una experiencia de interacción satisfactoria. El diseño fomenta esa interacción natural y va de la mano con la usabilidad. Por último, tenemos la accesibilidad. Aquí debemos pensar que no todos los usuarios tienen las mismas características y capacidades, y esto es fundamental a la hora de determinar cómo se relacionan con una web, un producto o un servicio. Una experiencia de usuario no se puede considerar buena si deja fuera a parte de la población. Por eso, la experiencia de usuario debe contemplar la inclusión, para que la mayor parte de nuestros usuarios puedan consumir nuestros contenidos. Las dos últimas características que quiero destacar son la velocidad de carga de nuestro sitio web y la seguridad que ofrecemos a nuestros usuarios, y aunque podrían formar parte de la experiencia de usuario, es importante destacarlos, ya que son factores que los buscadores y en sí Google ha nombrado de forma explícita como factores de posicionamiento. Respecto a la velocidad de carga de nuestro sitio, es un aspecto de experiencia de usuario, ya que si un sitio tarda mucho tiempo en cargar, los usuarios lo abandonarán antes de consumir sus contenidos. Además, impacta de forma directa en el rebote y permanencia. Para mejorar la velocidad de carga de nuestro sitio hay dos perspectivas que debemos considerar. La primera es desde el lado técnico, y aquí influye el servidor en el que estamos alojados o el código del sitio, también la velocidad de Internet de los usuarios y varios factores más. Sin embargo, ya que solo nos enfocaremos a temas básicos, no es algo sobre lo que tengamos control. Pero desde el lado del gestor de contenidos podemos influir en la velocidad de carga de nuestro sitio, y esto lo hacemos optimizando los materiales multimedia en nuestros contenidos. Una recomendación es sustituir archivos PNG pesados por imágenes vectoriales, o fotografías optimizadas para que sean ligeras y no pierdan calidad, también minimizando el uso de scripts o comprimiendo nuestros videos, e incluso alojándolos en plataformas especializadas. Finalmente, cuando hablamos de seguridad para nuestros usuarios, hablamos de la forma en la que viajan y se almacenan sus datos. Y aquí es importante contar con un certificado de seguridad SSL. Existen dos ventajas que este tipo de certificado supone para el SEO. En primer lugar, establece confianza con los visitantes. Según un estudio de Sinovate, el 86% de los compradores online se sienten más seguros para facilitar su información personal en sitios que utilizan los indicadores de seguridad. Muchos visitantes que ven el símbolo de bloqueo o candado verde, junto con un HTTPS en la URL, saben que están frente a un sitio web de confianza. Esto, por lo tanto, aumenta el tráfico web y las oportunidades de conversión. En segundo lugar, este tipo de certificados aumenta las posiciones en SERP o página de resultados del motor de búsqueda. En 2014 Searchmetrics.com encontró solo una ligera correlación entre el cifrado HTTPS y la visibilidad de los resultados orgánicos. Además, el propio Matt Katz es director del Departamento contra el Spam en Web de Google y en ese momento responsable del algoritmo que organiza los resultados de búsqueda para Google, afirmó que los certificados SSL empezarían a tenerse en cuenta para organizar los resultados de búsqueda. Incluso el propio Google en su blog menciona el HTTPS como factor de posicionamiento. Te comparto la liga en la descripción del video. Ya para concluir nuestra sesión, te comento que estos son los factores más importantes que debes tener en cuenta para el SEO básico. Como podrás darte cuenta, son aspectos muy amplios, por lo que no existe una receta exacta para posicionar un contenido, pero sí hay una ruta que nos acerca más a lograrlo, y es considerando estos aspectos. Ya más adelante conoceremos algunas técnicas y herramientas que podremos aplicar para mejorar nuestros contenidos. Recuerda que ningún buscador te dirá exactamente qué hacer para posicionar tus contenidos, y mucho dependerá de tus estrategias, habilidades, objetivos y del contenido en sí.
Con esto terminamos nuestro tercer video para el curso de Introducción al SEO. En la próxima sesión estaremos hablando de los proyectos que desarrollarás durante el curso. Gracias por continuar con las sesiones. Nos vemos pronto.